de forma inicial qué es lo que tenemos para hoy y qué nos enfrenta en las próximas semanas para que usted y yo también pueda revisar. Bueno, hoy, para que el estilo está acá, lo que nosotros tenemos es la parte de ejercicios de triángulos, cuadriláteros y circunferencia, que va a ser apoyada de dos videos en donde se van a resolver 5 ejercicios de la parte de cuadrilátero y 5 ejercicios de la parte de circunferencia. Eh, la verdad, si hay dudas con más ejercicios, como que tenés que hacer dos ejercicios, decidí mantenerlo en 5 nada más. Si hay dudas con más ejercicios de esos 5, se pueden, me los pueden hacer, no hay ningún problema con eso. Pero quiero que te fijes, Diego y chiquillos, cuando vean este video, de lo poco que nos queda para terminar todo. Porque la verdad es que luego vamos a ver dos temas en las 2 semanas siguientes con las que vamos a dar casi fin a lo que es geometría. Después se nos viene, claro, el feriado del 1 de noviembre, que creo que aquí es el 1 de noviembre, el 31 de octubre, que igual de todos modos es feriado, pero el que nos toca a nosotros. Y después de eso, volvemos a ver los ejercicios y después nos quedan solamente dos clases sincrónicas, que son la de probabilidad estadística y probabilidad estadística ejercicios. Que ahí voy a decidir si es que en esta clase vemos probabilidad o estadística, eh, que va a coincidir con esto. Y el video de apoyo va a ser del otro tema que no alcancemos a ver. Que todo esto es fácil como pasarlo en una clase, sí. O sea, se puede hacer de manera sencilla. Eh, Básicamente eso digo. ¿Ya? No nos queda nada, pero sé también de que ustedes terminan creo que el mismo día 25, probablemente parece que ustedes terminan con al menos las notas. Algo así tenía entendido, creo que me dijo alguien en el otro grupo. Por lo que les queda bastante poco, muy poco, así que eh, van a tener más tiempo libre para poder ver esto y la verdad, eh, ocupen ese tiempo libre para ponerse al día, no solamente en esta asignatura, ¿verdad? En todas las que ustedes van a necesitar, pero en particular a mí me interesa esta, ¿ya? Así que, Diego, te hago una consulta. ¿Avanzaste en algún ejercicio que tenga que ver con triángulo o empezamos desde el primero? Ya, perfecto. Ya, el primero, la verdad es que no es necesario hacerlo, bien, pero igual lo voy a hacer para un tema netamente académico que dice que el complemento es 50G. Bueno, nosotros, ese G hace referencia a otro sistema de medida de ángulos que eran de estos ángulos G, de estos gradientes, y decía que 200 gradientes en 200G era lo mismo a decir 360 grados, en los grados que nosotros conocemos, que es el sistema sexagesimal. Y por ende, 50 G, ¿cuántos grados son? Eso es lo primero que tengo que hacer, más o menos. Como para poder entender esto que nos piden acá. Eh, bueno, básicamente, aquí lo que hay que hacer es multiplicar cruzado para decir que es una regla 3 simple: 50 por 360 partido 200. Bien. No voy a hacer todo el detalle, pero el resultado de la x en este caso es 90. Bien. Eso vale x. 90 que 90 grados, es decir, 50G es lo mismo que decir 90 grados. Ahora a nosotros nos piden el complemento. El complemento, Diego, es lo que falta para 180. ¿Bien?
Y lo que falta para 180 a 90 son otros 90 grados. ¿Bien? Pero fíjense que fíjate que las alternativas no aparecen en grados, sino que aparecen en G. Pero yo ya sé que 90 grados son 50. G. Por ende, la alternativa correcta sería la alternativa B. ¿Eh? Tal como siempre cuando hacemos ejercicios, digo, quisiera saber si es que se entiende. Y si se entiende, podemos pasar al segundo. Perfecto. Pasemos al ejercicio 2 entonces, que dice: el triángulo SRT de la figura, ¿bien? TQ es transversal de gravedad. ¿Bien? Para esto nosotros tenemos que tener muy claro qué significa que una transversal de gravedad. O sea, cuál es, por ejemplo, la transversal de gravedad cae en el punto medio, cae de manera perpendicular, cae generando un ángulo particular. Entonces hay que tener muy claro lo que es la transversal de gravedad. Básicamente la transversal de gravedad, Diego y chiquillos cuando vean el video, es aquella línea que va desde un punto y cae justo en el punto medio. Es decir, que este es el punto medio. Que nos referimos que es punto medio de que divide a este lado en dos. Es decir, de esa Q es igual de Q a R. O sea, se parte exactamente por la mitad. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice que el ángulo RQT, que es el RQT, vale 120. Si este vale 120, este ángulo que está al lado vale 60. ¿Por qué? Porque los ángulos que están juntos, que pertenecen a la misma recta, se llaman ángulos adyacentes. Y la suma de los ángulos adyacentes, es decir, los ángulos que pertenecen a la misma recta siempre tienen que ser 180. Por eso ese vale 60. La pregunta es cuánto vale beta. ¿Cuánto vale alfa, perdón? Primero vamos a sacar cuánto vale beta, porque si te fijas tengo dos triángulos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el triángulo de la derecha tengo ángulos que vale 120, otro que vale beta y otro que vale beta. ¿Y qué podemos ocupar aquí? Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser siempre 180. Por ende, 2 beta tiene que ser igual a 180 menos 120 igual a 60, por ende. Que ese 120 que está positivo pasa al otro lado negativo, y por ende el beta es 60 partido 2, que es igual a 30. ¿Por qué necesitamos el beta primero? Porque si sé que el beta vale 30 y esto es 2 veces beta, por ende esta parte de aquí vale 60. Así que el triángulo que tengo yo a la izquierda tengo tres ángulos, uno que vale 60 perdón, otro que vale 60 y otro que vale alfa. Y otra vez ocupo que la suma de ángulos interiores de un triángulo tiene que ser siempre igual a 180. Por ende, 120 grados más alfa tendrá que ser igual a 180. Por tanto, alfa es igual a 60. Alternativa correcta, alternativa D. Diego, avísame si es que se entiende, si no dime en dónde podemos reforzar. Y Seba, bienvenido. Estamos haciendo los ejercicios que corresponden hoy. Y vamos a pasar al 3 ahora. El 1 y el 2 están totalmente grabados. Perfecto, gracias. Ya, el 3 dice lo siguiente. En la figura, la altura del vértice C del triángulo isósceles de área S y base S. ¿Ya? Básicamente, que esto es más o menos raro de leerlo, dice: en la figura, la altura del vértice C, ¿bien? Es decir, nos piden esta altura del triángulo isósceles de área S conocida y base B. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? El triángulo isósceles, chiquillos, nosotros tenemos que tener súper en claro la Mati. Voy a volver a leer el ejercicio, ya que el Mati llegó recién. A nosotros en este ejercicio nos piden la altura de este triángulo. Este triángulo isósceles de base B. Nosotros tenemos que tener claro de que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y una base que es distinta.
Y otra cosa que tenemos que tener clara del triángulo isósceles, bueno, o de cualquier triángulo, que hay una altura que siempre cae en 90 grados y esa es la altura que nosotros nos piden. Nos piden calcular la altura, pero nosotros ya sabemos el área. De hecho, nosotros también sabemos que el área siempre es base por altura partido 2. Y a nosotros nos dicen que el área vale S, que es conocida. Vale S. La base para nosotros vale B, base B. La altura vale H, es mi incógnita. Partido 2, eso es igual a S. Básicamente lo que tengo que hacer en este ejercicio es despejar el H y nada más. Es decir, el 2 que está dividiendo va a pasar para el otro lado. Multiplicando, me va a quedar 2S. Y el B que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo. Resultado, B es igual a 2S, H es igual a 2S partido B. Alternativa correcta, alternativa A. Ejercicio sencillo si tenemos claro la fórmula de la área. Chiquillos, ¿se entiende entonces lo que nosotros tenemos acá? Si hay duda, pregúntenos. Ya, perfecto. Pasemos entonces a lo siguiente. El 4. Dice: en la figura, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4 nos piden la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4. En función del ángulo alfa. ¿Bien? Cosas que recordemos aquí. Por ejemplo, si ese vale alfa, este de acá también vale alfa. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Acuérdense que los ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo. Ahora, si este vale alfa, pongámosle a este beta, provisoriamente. Siempre alfa más beta en estos casos son ángulos adyacentes. Y al ser ángulos adyacentes, siempre tienen que sumar 180. ¿Cuándo son ángulos adyacentes? Cuando pertenecen exactamente a la misma recta. Fíjense, la recta es esta, y ahí hay dos ángulos. ¿Ya? Pertenecen exactamente a la misma recta. Forman una misma recta. Por ende, yo sé que el beta es igual al 180 menos alfa. Por ende, eso vale beta, 180 menos alfa. Entonces eso vale 180 menos alfa. Esto de aquí también vale 180 menos alfa, porque la lógica es la misma y aparte son opuestos por el vértice, ese vértice. ¿Bien? Ahora, fijémonos en el triángulo de la izquierda. ¿Bien? En el triángulo de la izquierda tengo tres ángulos, el ángulo 1, 2 y el 180 menos alfa. Ángulo 1 más ángulo 2 más 180 menos alfa, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que ser igual a 180. Si se fijan, este 180 se me elimina con ese, y ese menos alfa va a pasar como más alfa al otro lado, y por ende yo aquí puedo decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a alfa. ¿Bien? Voy a hacer exactamente la misma lógica con el lado de la derecha. En el lado de la derecha tengo tres ángulos, que son el ángulo 3 más el ángulo 4 más 180 menos alfa, que es el otro ángulo, y eso es igual a 180. ¿Bien? Por ende, se elimina ese con ese, ¿ya? Y lo que nos queda es que el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a alfa, porque el alfa que está negativo, ¿verdad? Pasa este ángulo menos alfa, pasa por el otro lado como más alfa, pero como está solito no se pone el más. ¿Bien? Por ende esto es igual a alfa, no x, alfa. Así que fíjense que a nosotros nos piden ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 más ángulo 4. Lo que nosotros tenemos aquí, bueno, es que esto por separado, pues yo sé que el ángulo 1 más el ángulo 2 vale alfa. ¿Bien? Y el ángulo 3 más el ángulo 4 también vale alfa, por ende esto vale
2 alfa. Y ese es el resultado correcto. Alternativa entonces correcta, la alternativa C. Esa es la idea. Ejercicios que tienen un poco más de desarrollo, pero de todos modos está ahí. Quisiese saber, chiquillos, si es que se entiende. Bien, analícenlo bien mientras no me digan también. Chiquillos, algo que, bueno, mientras me dicen que si se entiende y lo analizan bien, recuerden de que ahora en Meet, no sé si es que vieron el video los que no estuvieron o estuvieron, ¿se acuerdan? Ahora hay una manito, ¿eh? Y de hecho a mí me hace un sonido, probablemente a esto también le va a hacer un sonido cuando yo lo apreté ahí. Si hay una duda durante el ejercicio, aprieten la manito nomás y yo se las voy resolviendo de forma inmediata. Así pausamos, entendemos y seguimos. Seba, ¿todo bien? Ya, perfecto. Pasemos al ejercicio 5. Ejercicio 5 dice: el triángulo ADB es isósceles de base AD. Recuerden que el triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso es S y S. Otra característica de los triángulos isósceles, chiquillos, es que los ángulos basales valen lo mismo. ¿Qué significa? Que si S vale alfa, este de aquí también vale alfa. Esa es la idea. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, de que el triángulo CDE, que es el triangulito que está dado vuelta aquí más chico, es equilátero. El triángulo equilátero es el que tiene tres lados iguales, como el que nosotros tenemos acá, tres lados iguales. Pero tiene otra característica el triángulo equilátero, chiquillos, que todos los lados, o sea, todos los ángulos valen lo mismo, pero no solo valen lo mismo, todos valen 60 y no pueden tener otro valor, porque acuérdense, como valen lo mismo y la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser igual a 180, por ende tiene que ser igual a 60. 60 más 60, 60 es igual a 180. ¿Bien? Por ende el beta vale 60. ¿Qué otra cosa que nosotros nos dice en este ejercicio? Que alfa más beta es igual a 110. Nosotros sabemos el valor de beta es 60. ¿Eh? Por ende, yo sé que el alfa vale 50. Tengo el valor de alfa, tengo el valor de beta, pero nosotros nos piden, ellos, es el valor de X. Pero nosotros viendo el triángulo de la izquierda tenemos que tiene un ángulo que vale alfa, otro ángulo que vale alfa y otro ángulo que vale X. Y si sumo los tres, me debería dar siempre 180. ¿Eh? Esto pasa en cualquier triángulo. Yo sé cuánto vale alfa, sí, vale 50. Entonces 50 más X, sé que tiene que dar 180. Entonces 100 más X tiene que ser igual a 180. Por ende X vale 80 grados. Alternativa correcta, alternativa A. Ejercicio sencillo que se podría hacer simplemente con sabiendo qué significa un triángulo equilátero, qué significa un triángulo isósceles. Muchas veces nosotros nos quedamos con la parte de que necesitamos saber qué es una bisectriz, qué es una altura y todo eso, pero lo primero, chiquillos, que tenemos que saber qué es un triángulo equilátero, qué es un triángulo isósceles. Qué bueno que se entienda yo. Chiquillos, Mati, Seba, ¿se entiende? Bien. Perfecto. Qué bueno tenerlo de los tres hoy día. Vamos al ejercicio 6. Dice: en la figura AC es perpendicular. Eso significa esto. Perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que intersectan en 90 grados. ¿Qué significa esto? Que ese de ahí vale 90 grados. Importante. Es perpendicular el AC con el AD. Otra cosa que dice es que el AC es paralelo, ¿bien?, al DE, es decir, este lado es paralelo a ese. ¿Qué significa? Que los ángulos de alguna forma como que se van repitiendo. Esto es la parte entre
de ángulo entre paralelas. ¿Bien? Es decir, si ese vale 90, ese también va a valer 90. ¿Bien? Esa es como la idea sencilla, visto de una manera más sencilla. ¿Bien? ¿Qué otra cosa dice? Que el ángulo EAC, que es este ángulo de aquí, fíjense, que nosotros le vamos a poner alfa, es congruente. ¿Qué significa que sea congruente? Que tiene la misma medida. ¿Bien? Básicamente lo mismo. Por eso si un signo es igual y una bolita de tanto. Es congruente al BAE, es decir, a este. ¿Bien? Otra cosa que nos dice es que el ángulo CBA, es decir, este de acá, ¿vale? 40. ¿Bien? Otra cosa que nos dice muy importante es que el AB, es decir, este lado de acá, es congruente al CB, al BC, digo. Es decir, que miden lo mismo. Fíjense que lo que entonces el triángulo ABC es isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Y cuál es la característica de los isósceles? Que tienen dos ángulos iguales, que son los ángulos basales. Es decir, este ángulo completo, que vale 2 alfa, es igual a este ángulo de acá, que vale 2 alfa. Por ende, yo puedo sacar cuánto vale alfa. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos que valen 2 alfa, otro ángulo que vale 40, y si lo sumo me tiene que dar 130. ¿Bien? Se nos fue el matiz, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos 4 alfa es igual a 140, por ende el alfa es 140 partido 4, que es 35. ¿Bien? Ustedes lo pueden verificar después. Si el alfa vale 45, significa, bueno, que todo esto vale 70, ese vale 35, ese vale 35 y ese vale 70. ¿Ya? Ustedes pueden ponerle los valores. De hecho, podríamos reemplazarlo de manera inmediata para que quede mucho más claro. Este de aquí sería 70 porque es 2 veces alfa. Este completo también vale 70 y ese vale 35 y ese vale 35. ¿Ya? Nosotros queremos ver cuánto vale el ángulo X, el AED, en X. Para eso, nosotros nos gustaría saber cuánto vale este ángulo, que nosotros le vamos a poner beta. Ese ángulo beta, chiquillos, si se fijan, todo el ángulo completo tiene que valer 90. Pero este ángulo se divide en una parte que vale 70 y otra parte que vale beta. Si yo junto el beta más el 70, debería ser el 90. Por ende, 70 más beta es igual a 90. Por tanto, beta vale 20 grados. ¿Bien? Ahora lo que hay que intentar visualizar, porque esto es lo difícil cuando tengo triángulo dentro de triángulo, es que tengo este triángulo, en donde voy a hacer zoom para que ustedes lo entiendan bien. Finalmente tengo este triángulo en donde el ángulo de arriba vale X, el de aquí vale 90 y el de acá abajo vale 75, o sea, 35 más beta, que vale 20, que es este ángulo de ahí, ese ángulo de ahí, que sería entonces igual a 55, ese triángulo que tengo. Por ende, yo puedo ocupar lo mismo que he ocupado todo este tiempo, de que X más 55 más 90 tiene que ser igual a 180. Más 90 tiene que ser igual a 180. Por ende, X más 145 tiene que ser igual a 180. Por tanto, X es igual a 35. Sí, 35. Alternativa correcta. Alternativa C. Esa es la idea. Este ejercicio es un poco más complicado por estas cosas, pero no imposible. Más que nada hay que intentar visualizar bien y poder separar cada uno de los triángulos visualmente. Esa es la idea. Chiquillos, Seba, Diego, ¿se entiende? Entendible, ¿no? Que se entienda, entendible, dice el bien, chicos. Vamos al 7.
¿qué dice el ejercicio 7? Dice, sea el triángulo ABC de la figura, ¿ya? Tal que AC, es decir, que este lado es congruente, es decir, que vale lo mismo que el BC. Si vale lo mismo, lo que tenemos es un triángulo isósceles. Fíjense cómo se repite esto. Es importante saber triángulo isósceles entonces. Triángulo isósceles tienen dos ángulos que valen lo mismo, es decir, si este vale 40. Si ese vale 40, ese también vale 40. ¿Por qué? Porque son triángulos isósceles. ¿Bien? Vuelvo atrás para que el Mati pueda escuchar. Tenemos el triángulo ABC de la figura, tal que AC es congruente al CB, al BC. Es decir, ese lado es igual a ese, bien lo mismo. No que sean iguales, bien lo mismo. Por ende, tengo un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene los ángulos basales iguales. Si ese vale 40, este vale 40. ¿Bien? Otra cosa que dice que el BD es bisectriz de este ángulo, del CBA. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que lo parte por la mitad. Si ese vale 20, este también vale 20. ¿Bien? ¿Qué otra cosa nos dice? Que AB es paralelo al DC. ¿Bien? Y aquí, chiquillos, está la clave. Este es un ejercicio en donde aquí nos hacen hacer muchas cosas. De hecho, me lo hicieron hacer muchas cosas. No me acordaba que era así. En donde tenemos aquí, tenemos la figura más o menos así. Y hay que intentar poder ver la figura de esta manera. Que aquí no quedó tan perfecta. Voy a ponerlo un poco más para acá. Es como algo así. En donde tenemos el punto D, el punto C, el punto A y el punto B, y la X está acá. Estos, chiquillos, estaba en la parte de ángulos y polígonos, cuando se generaba como una Z. Cuando se generaba como una Z, este ángulo de acá siempre es igual a este ángulo de acá. Por ende, X es igual a 40. Pero esta Z funciona solamente si es que los lados de arriba de la Z y el de abajo son paralelos. Por ende, el X vale 40. Y toda la otra información que nos hizo poner estuvo de más. Es información relleno. Con eso, con la última información, yo podía verlo esto. ¿Se entiende, chiquillos? Bien. Ya, perfecto. Entonces, acuérdense de esa Z cuando las cosas son paralelas, porque aquí debería uno ahorrarse mucho tiempo. ¿Ya? Bien, vamos al punto 8. Parece complicado, bien, solamente hay que ser ordenado en este ejercicio. Dice, en la figura L1 es paralelo a L2. ¿Qué significa? Bueno, perpendicular, perdón. ¿Qué significa que sea perpendicular? Es que todos estos ángulos, estos cuatro ángulos que aparecen aquí, forman 90 grados. Eso significa que sea perpendicular. La intersección es de 90 grados. Otra cosa que dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y igual al ángulo 3. Así que vamos a nombrar a los ángulos 1, 2 y 3 por alfa. Como todos valen lo mismo, todos van a ser alfa. Bien. Y nos piden calcular cuánto vale x más y más z. Aquí lo voy a hacer zoom para hacer este ejercicio, si no, no va a alcanzar probablemente el espacio. Tenemos que tener claro lo siguiente. Primero vamos a ver, bueno, algo muy importante es que L1 es paralelo a L2, es paralelo a L3 y es paralelo a L4. ¿Qué significa? Cuando hay paralelos, los ángulos, lo primero que nosotros tenemos que ver es que los ángulos correspondientes son iguales, es decir, que S es correspondiente a S, es igual, correspondiente a S es igual, correspondiente a S es igual. O para el otro lado, da igual en donde los pongan. Si ustedes lo quieren poner para el otro lado, es exactamente lo mismo. Para el otro lado, para el otro lado. De hecho, no sirve más para ese lado. ¿Y cuál es la idea? Bueno, primero, fijémonos en este triángulo, que es un triángulo que está un poquito parado. En donde el de acá vale Z. ¿Bien? Y el de abajo, ¿cuánto vale? Vale alfa, 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 vale 3 alfa.
y el de aquí vale 90. Entonces, para descubrir cuánto vale z, no, yo necesito primero descubrir cuánto vale alfa. Pero si se fijan, chiquillos, yo les dije que estos cuatro ángulos tienen que formar 90. ¿Por qué? Porque L1 es perpendicular a L2. Por ende, 15 más alfa más alfa más alfa, es decir, más 3 alfa, tiene que ser igual a 90. Por ende, 3 alfa tiene que ser igual a 75 y alfa tiene que ser igual a 25 grados. ¿Bien? Por tanto, si se fijan, esto vale 3 alfa, que al final vale 75. Porque 3 veces alfa, 3 veces 25 es 75. De hecho, aquí sale 3 alfa es igual a 75. Así que tengo hacer simplemente que la suma de los ángulos interiores de este triángulo, es decir, 75 más z más 90, tienen que siempre sumar 180. Por ende, 165 más z tiene que ser igual a 180. Con esto descubrí que el z vale 15. ¿Bien? Y ahora veamos el otro triángulo. Un triángulo que está un poquito más acostado. ¿Bien? Que es este. En donde, si se fijan, el ángulo de arriba vale i, el de abajo vale 90 y el de acá vale 2 veces alfa. Solamente el 2 y el 3. Entonces 2 veces alfa sería solamente 50, porque el alfa vale 25. Entonces, nuevamente, 50 más z, bueno, más i, perdón, más i, más 90 tiene que ser igual a 180. Por ende, 140 más i tiene que ser igual a 180. Por tanto, el i vale 50 grados. Ya sale. Y podemos pasar a ver el último triángulo, ¿ven? Que lo voy a hacer acá. Que el último triángulo aquí hay que tener un poco más de visión matemática, porque si este vale x, este vale x. ¿Y qué es lo que tendería uno a hacer? Ya, hice este triángulo, ahora voy a hacer este triángulo. Pues la verdad es que lo que hay que hacer es este triángulo chiquitito, de aquí, aquí y aquí. Ese triángulo. En donde es un triángulo así, en donde el ángulo de arriba vale x, ese vale 90 y el de aquí vale alfa, y alfa vale 25. Por ende, yo sé que x más 25 más 90 tiene que ser igual a 180. Por ende, x más 115 sería igual a 180. Por ende, el x vale 165. No, perdón, 65 nomás. Que 180 menos 115. Y listo. Pero a nosotros no nos piden el valor de ni de i, ni de z, ni de x, sino que nos piden los tres en una suma. Así que puedo sumar los tres. ¿Bien? Que sería 65 más 50 más 15. Bien, que esto sería 115 más otros 15, me daría el resultado de 130. Pero déjenme ver si yo tengo algún cálculo un poquito malo, porque no debería darnos esto. Me parece poco, que debería ser 120. Pero déjenme ver en qué no me equivoco. 170 menos 165 15. Ya, si ustedes piden el pequeño error igual. Ya, aquí está el pequeño error, chiquillo. Aquí es 180 menos 140, esto daba 40. ¿Ven? No daba 50. Esto daba 40. ¿Ya? Y por ende esto era más 40. ¿Bien? Esto daba 105. Bien, y 65 más 40, 105, y 105 más 15 me da 120. Resultado correcto, la alternativa B. ¿Ya, chiquillos?
Perdón ahí el pequeño error, ¿ven? Que es de cálculo, por eso necesito igual que ustedes sigan en los cálculos para por si pasan estas cosas que pueden pasar, para que ustedes me vayan corrigiendo. ¿Ven? Eso, chiquillos, ¿se entiende este ejercicio? Si quedan dudas me dicen. Un ejercicio, por cierto, más largo, que tiene otro tono de hartas cosas, pero la verdad no nos salimos de lo básico todavía. O sea, todavía estamos viendo cosas bastante básicas. De hecho, vamos a ver si alcanzamos a ver un ejercicio, por ejemplo, como el 10, en donde se vean un poquito de cosas un poco más avanzadas. Dice, en la figura L1 y L2 son paralelas. ¿Bien? Esto es sumamente importante, chiquillos, que sean paralelas, porque al ser paralelas, el L1 y el L2, yo puedo ver lo que tiene que ver con los ángulos que son correspondientes. Es decir, este correspondiente es igual a ese, como que están en el mismo lado, pero en distintas rectas, pero en la misma posición. Es decir, si ese vale X, ese vale X. Si ese vale beta, este vale beta. Esa es como la idea. Nada que ver con el alfa porque no está dentro de las rectas paralelas. Otra cosa que nos dice que el alfa y el beta valen lo mismo y que ambos valen X partido 4. ¿Bien? Ambos valen X partido 4. Por ende, yo puedo, fíjense en este triángulo, nos dicen cuánto vale X. Y en este triángulo que yo tengo aquí, ¿bien? Yo tengo que alfa más beta más X debería ser igual a 180, porque la suma de ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Por ende, X partido 4, que vale alfa, más X partido 4, que vale beta, porque recuerden que vale lo mismo, más X debería ser igual a 180. Cosas que nosotros tenemos que recordar. El X está partido por 1. ¿eh? Y yo necesito sumar las tres fracciones. Para hacer eso tengo que igualar denominadores. O buscar mínimo común múltiplo. En este caso está más fácil igualar denominadores amplificando solamente este por 4. De manera que me va a quedar X partido 4 más X partido 4 más 4X partido 4 es igual a 180. ¿Y cómo se suman fracciones que tienen igual denominador? Se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Un X más un X son 2X y 2X más 4X son 6X. Esto es igual a 180. Paso el 4 que está dividiendo, lo paso para el otro lado, multiplicando 180. Eso lo voy a hacer con calculadora para no cometer el error y hacerlo más rápido. Por 4 es 720 y paso el 6 que está multiplicando, lo paso dividiendo y este, si estoy seguro, es igual a 120. ¿Bien? Por ende el X es 120. ¿Bien? Fíjense, lo único que teníamos que tener claro, recta entre paralelas. Por ende, en geometría, chiquillos, y esto es sumamente importante, la primera parte del ángulo y polígono es primordial. Y después lo de la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180, algo que también vimos en ángulo y polígono. Así que muy importante. Chiquillos, este ejercicio, ¿se entiende? Ya llegó. ¿No se entendió nada del ejercicio o algún punto en especial? Ya, hagámoslo de nuevo, ¿bien? Porque aquí la idea es que todos lo entendamos bien. Bien, borremos todo esto. Bien, y así quizás los chicos tenían una duda que quizás no sabía que tenían. A veces pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el L1 es paralelo al L2. ¿Bien? Paralelo. ¿Qué significa que sean paralelos? Bueno, lo primero que tengo que ver son los ángulos correspondientes. Es decir, ¿qué significa ángulos correspondientes? Que están exactamente en la misma posición, pero en distintas rectas paralelas. Como por ejemplo el X y el X, y el beta y el beta. ¿Bien? Otra cosa que dice el ejercicio es que el alfa y el beta valen lo mismo, y ambos valen X partido 4. ¿Bien? Entonces,
fíjense, chiquillo, y Diego en particular, que tengo un triángulo aquí, que es este triángulo de aquí, donde tengo tres ángulos. Un x partido 4, que es el alfa, ¿verdad? Otro x partido 4 y otro que vale x. Y yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que sumar 180. A decir, voy a tener que despejar la x. ¿Cómo lo hago? Primero voy a tener que hacer una... sumar esto. Yo sé que este está partido por 1 y lo voy a multiplicar por 4. ¿Por qué? Lo voy a amplificar por 4 esta fracción para poder igualar denominadores. Ya que tengo 4, 4 y 1, voy a amplificar este por 4 y así lo voy a poder sumar. De manera que me va a quedar x partido 4 más x partido 4 más 4x partido 4 y esto es igual a 180. ¿Bien? Ahora tengo suma de fracciones. ¿Cómo se suman fracciones de igual denominador? Se mantiene el denominador y se suman los numeradores, que es x más 4x, 6x. ¿Bien? 6x. Por ende, 6x es igual a 180. ¿Bien? Y despejo la x. Paso el 4 multiplicando. Me va a quedar 180 por 8, 7, 20. Y el 6 que está multiplicando lo paso dividiendo y por ende el x vale 20. Solo ese era el ejercicio. Diego, ¿se entiende? Ahora. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, ¿y de qué? Para eso está. Ya, chicos, vamos a alcanzar a hacer este ejercicio. Es muy importante que lo alcanzáramos a hacer porque esto tiene una fórmula que siempre es olvidada. Bien, que es una fórmula especial para los triángulos equiláteros. Lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Fíjense que dice el perímetro de un triángulo equilátero. Entonces, primero vamos a decir un triángulo equilátero cualquiera. Un triángulo equilátero es equilátero porque tiene todos sus lados iguales, es decir, A y A. ¿Ya? Y dice que el perímetro es 16 raíz de 3. Ahora, una pregunta a cualquiera de ustedes tres, chicos. Pónganlo los tres, ojalá. ¿Qué es el perímetro? ¿O cómo calculo el perímetro de algo? ¿Bien? ¿Alguien que lo pueda escribir? ¿Qué es el perímetro? ¿Cómo lo calculo? ¿Algo? ¿Alguien recuerda? Vamos, chiquillos, sé que alguien lo puede recordar. Nada. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ven? Perfecto, o sea, qué rápido. Justito a tiempo. La suma de todos los lados. ¿Ya? Eso es el perímetro. Es decir, en este caso, el perímetro va a ser A A más A es igual a 16 raíz de 3. Bien, por ende, 3A es igual a 16 raíz de 3. Por ende, fíjense que puedo sacar el valor de A de un lado de este triángulo equilátero, que es 16 raíz de 3 partido 3. ¿Bien? Pero fíjense, chiquillos, que a nosotros no nos piden el lado, sino que nos piden el área. ¿Y cómo yo calculo el área de cualquier triángulo? Es siempre base por altura partido 2. Que si bien yo sé que la base vale A y tengo el valor de A, no tengo la altura. ¿Eh? Pero la altura normalmente a nosotros nos la dan. Si no la tenemos, tenemos que intentar alguna manera de buscarla. Pero aquí hay algo que a nosotros nos va a facilitar la vida. Hay una fórmula para calcular el área que funciona solamente para los triángulos equiláteros. Una fórmula que, por cierto, nosotros vimos. Esta fórmula, muy importante, chiquillos, funciona siempre con los triángulos equiláteros. Solo con los triángulos equiláteros. Que es el área va a ser igual al lado
al cuadrado, ¿bien?, partido 4 por raíz de 3. Ahora, claramente no es una fórmula bonita y no es preferible ocuparla si es que yo tengo la altura. Es una fórmula que yo ocupo siempre y cuando no tenga el valor de la altura, no tenga el valor de la altura. Bien, porque fíjense que necesito solamente el lado, solamente la base. Como en este caso. En este caso, ¿cuánto vale el lado? Vale 16 raíz de 3 partido 3. 16 raíz de 3 partido 3. Eso al cuadrado partido 4 por raíz de 3. ¿Bien? Elevemos todo eso al cuadrado. Quedaría 16 al cuadrado es 256. Raíz de 3 al cuadrado. Pasa lo siguiente. Cuando yo tengo la raíz de 3 y se eleva al cuadrado, una raíz cuadrada y el cuadrado se me elimina y me queda solamente el 3 en este caso. Entonces me queda 125 por 3. 225 por 3. Partido 3 al cuadrado, 9. Todo eso partido 4 por raíz de 3. ¿Bien? 256 por 3 es 768 partido 9. Todo eso partido 4 por raíz de 3. ¿Bien? Ahora, perdón dice, yo puedo simplificar aquí el 768, ¿bien?, con el 9, lo puedo simplificar por 3. De manera que me va a quedar 256 partido 3 y todo eso partido 4 por raíz de 3. Fíjense que ese 4 también está partido por 1. Y esto es exactamente lo mismo que tener 256 partido 3, y no tenemos que olvidarnos que las divisiones, o sea, las fracciones no son más que divisiones. Es decir, eso está partido 4 partido 1. Está dividido 4 partido 1. Y todo eso por raíz de 3. Ahora, ¿cómo se hace la división de fracciones? Si hay que dar vuelta a la segunda fracción, y eso se vuelve en multiplicación. Por ende, esto es 256 por 1, 256. 3 por 4, 12 por raíz de 3. ¿Y esto es simplificable? Sí, chiquillos, es simplificable por 4. Bien. De manera que me va a quedar 64 raíz de 3 partido 3. Alternativa correcta, alternativa C. Chiquillo, ejercicio que yo le voy a decir algo y quizá a usted le suene raro. Es largo, pero es fácil, solamente que tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber el álgebra muy en claro. Muy en claro. Así que todo suspendido ahí. Se puede calcular este ejercicio. Esto es como un ejercicio casi desafío. Así que eso. ¿Lo entendieron a pesar de lo largo que era? Chiquillos, los invito a revisarlo con más detención, ¿ya? Porque ya estamos en la horita. Y si tienen dudas después me los dejan en WhatsApp, ¿bien? Porque tienen que revisar también el resto de los ejercicios. Revísenlo con detención, ¿bien? Y me dejan las dudas por si lo tienen. Porque, y de hecho, si es que lo entienden, vayan a hacer el 12. Porque el 12 se ocupa exactamente la misma fórmula, pero nos piden al revés. O sea, nos dan el área y después nos piden el perímetro. ¿Bien? El video lo voy a dejar colgado ahora, apenas cargue, lo voy a tirar a YouTube, así que lo voy a dejar allá. Chiquillos, como yo les decía, bueno, igual le decía al grupo pasado, estamos, y le decía al Diego al principio de la clase, estamos a puertas de terminar todo. Ustedes están a nada de terminar sus clases en el colegio, 2 semanas. De hecho, creo que exactamente 2 semanas. Y nosotros estamos como unas 6 clases, o 6 semanas, 5 clases en realidad, de terminar todo. ¿Bien?
Así que... Pero van a tener más tiempo porque no van a ir a clase. Así que... Vayan repasando. Ahora una recomendación, tío, de cómo repasar en mi experiencia. ¿Bien? Intenten hacer un listado. ¿Bien? Vayan a ver quizás las cosas que hemos visto, todo. Y hagan un listado de las cosas que a ustedes se les hace más fáciles. Y primero, y esto es algo importante, primero refuercen las cosas que más fácil se les hacen. ¿Por qué? Porque así aseguran ejercicios buenos. Y eso es sumamente importante porque se aseguran puntaje ideal. No sé, por ejemplo, el Seba dice a mí se me hace más fácil álgebra, al Diego funciones, al Mati probabilidad estadística, porque no llegamos allá, pero o geometría, por ejemplo. Reforzar eso y de esa manera ustedes van a tener ejercicios que ustedes van a saber qué van a hacer. O un cuarto de la prueba que ustedes van a saber bien. Están todos los ejercicios ahí. Si tienen más dudas, me preguntan. Da igual. Si ustedes me quieren preguntar sobre conjuntos numéricos, pregúntenme nomás. Si están haciendo ensayos que no tienen que ver con los ejercicios de nosotros y quedaron con duda con el ejercicio, pregunten nomás. No hay problema con eso. Lo otro es que una vez que hagan eso, empiecen con intentar con los que siguen menos y ojalá intentar cubrir todos los ejercicios. ¿Bien? Eh, e intentar no dejar ejercicios que no cachen nada tampoco. O sea, intentes que no cachen nada también meterlo ahí entre medio porque a veces cachando un poco de la materia se pueden hacer los ejercicios y por descarte o por cosas así. Así que eso. Nos quedan como un mes y medio más o menos de clase, así que a meterle bueno con eso. ¿Bien? Así que eso, chiquillos, recuerden que estoy para ustedes, sea lo que sea, así que cualquier cosita me da la nueva. Que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Chao, chiquillos. Chao, digo igual tú. Chao, chao. Chao, Seba, nos vemos.